Bueno, ya estamos conectados con Maximiliano Duarte. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Buenos días, director de estudio de la Fundación Piensa. Buenos días Maximiliano, bienvenido a puranoticia.cl en este día, lunes 3 de noviembre. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Jorge, muchas gracias por la invitación. Maximiliano, no podemos hablar de encuesta, no podemos hablar de número, ya se empezó la veda, no sé si será buena o no la veda, pero tenemos veda. ¿Y qué nos queda de esta recta final? ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo miramos justamente un poco con los ojos vendados estas próximas 2 semanas que nos quedan de cara a la primera vuelta presidencial? Bueno, como tú bien dices, comenzó la veda de las encuestas. Eso no quita que quizás pudiésemos comentar las que ya aparecieron dentro del plazo legal. Yo estoy muy en contra de esta norma que impide que se divulguen encuestas desde el domingo hasta la fecha de la elección, porque, por un lado, estas encuestas al final igual se filtran. Las encuestadoras siguen haciendo encuestas durante este plazo, no las publican, digamos, públicamente, pero sí se difunden por distintos WhatsApp o chats. Y lo tienen que hacer porque, por lo general, la manera o el periodo en el cual esa encuestas tienen el resultado más preciso es justamente mientras más cerca esté de la elección. Eso por un lado. En segundo lugar, porque la gente igual se entera. La gente que está informada y que justamente está en estos grupos, igual toma información y eso genera de alguna manera una asimetría de información. Porque tiene gente que está informada, que tiene acceso a esta data y tiene personas, el ciudadano común y corriente que se informa por los medios como este, que no tiene acceso a esa información porque es vedada, ¿no? Entonces yo creo que es una muy mala ley en principio. Y en segundo lugar, yendo a los resultados, los últimos resultados conocidos, sin decir cuál encuesta, sino voy a hablar más bien encuesta a nivel general. Lo que ocurrió en la última semana es una consolidación de lo que nosotros veníamos hablando la semana pasada, Jorge, el lunes pasado, donde uno veía que Johannes Kaiser se estaba metiendo en un tercer lugar, bien disputado con Evelyn Matei. Yo diría que esta última semana, la última encuesta que se dieron el sábado, consolidan esa posición. Yo estuve revisando 5 encuestas, Criteria, Black and White, Cadem, Panel Ciudadano, La Cosa Nostra, todas que son básicamente las 5 encuestas que hoy día mueven la opinión pública. Y en esas 5 encuestas uno puede ver que salvo una, en 4 de esas 5, Johannes Kaiser ya está en un sólido tercer lugar. Sí. Entonces, lo primero que hay que concluir es que esta última semana lo que pasó es que se consolidó algo que nosotros veíamos venir la semana pasada y que hoy en día, claro, Evelyn Matei se encontraría en un cuarto lugar. Incluso la única encuesta, no voy a dar el nombre, pero hay una encuesta de un sociólogo bien conocido, que es la única encuesta que rompe un poco con la dinámica de las otras 4 y que señala que habría un empate en el segundo lugar entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser y que José Antonio Kast estaría en un cuarto lugar. Pero esa es la única encuesta. Bueno, y Las hay una otras encuesta 4 son que más parecidas. creo que Pulso es la que muestra a Franco Parisi segundo. Debe ser Pulso, porque de la que yo dije recién, que son Panel Ciudadano, Cadem, Black and White, Criteria y La Cosa Nostra, en todas esas, Franco Parisi está en un quinto lugar. De hecho, una de esas encuestas, que es la de La Cosa Nostra, en su última versión, mencionaba que Franco Parisi tenía incluso menos que un 5% de intención de votos, en 4,5. Quiero hacer bien claro que esta encuesta, en los últimos meses, ha sido la única que muestra una tendencia diferente. Es la única que muestra un triple empate en la candidatura de derecha. Incluso, como te comenté, la última menciona que José Antonio Kast estaría en el cuarto lugar. Es la única también que le da una intención de votos inferior a un 9% a Franco Parisi con un 4,5%. O sea, es bastante particular en esas dos dimensiones. Exactamente, bueno, Pulso Ciudadano justamente en la encuesta. Ahora, Maximiliano, también es bueno tener tanta diferencia en la encuesta primero, segundo, tercero, independiente de lo que vayamos a conocer estos 15 días, ¿cierto? Porque, y también diferentes encuestas que han medido parlamentarias, ¿cierto? Tenemos la encuesta de monitor electoral, que también hicimos una proyección el día jueves, cuando se hace el cierre. Ahora, y ver también qué va a pasar en el escenario chileno, porque tenemos elecciones en Bolivia, donde la encuesta nada. Tuvimos elecciones legislativas en Argentina, donde la encuesta, nada. O sea, imagínate, por ejemplo, que ahora pase Evelyn Matei a segunda vuelta. Que ninguna encuesta está pasando a segunda vuelta. O sea, si Evelyn Matei pasa a segunda vuelta, o sea, ¿qué pasa con la encuesta? ¿Se debiesen jubilar todas o no? Porque también hay otro punto. Hay un estudio que desarrolla justamente Feedback Research,
que dice que la generación Z, que no es menor, la generación Z, que es una gran cantidad de votantes, va a decidir por quién vota simplemente una semana antes. Inclusive, en el mismo día de la votación, se presume que el 11% de los votantes decida ese mismo día por quién van a votar. Sí, mira, si diera el caso que tú mencionas, que Eli Matei pasara al segundo lugar, claro, sería rarísimo. Solamente una encuesta ahora hoy en día apunta a ese escenario. Pero sería rarísimo por por dos cosas. No solamente porque todas las encuestas ya la posicionan ni siquiera en un tercer lugar, sino en un cuarto, sino también porque muchas de estas encuestas lo que hacen es caracterizar la muestra y tratar de caracterizar cuál es el votante de Eli Matei. Y cuando se hace ese análisis por estrato socioeconómico, se ve que Evelyn Matei tiene un mejor desempeño en sectores de clase alta, ¿no? ABC1. Entonces sería muy extraño porque habría incluso un error en la caracterización del votante. Significaría, claro, salvo que uno piense hoy en día que ABC1 es la mayoría de los chilenos, lo cual claramente no es menos de un 8, pero si que ocurriese ese escenario, entonces tendríamos un doble problema, no solamente porque no estuvieron ni cerca de apuntar al lugar, sino también porque está muy mal caracterizada el votante promedio de los candidatos. O sea, exactamente, pues sí, por eso es un punto. Y sobre esta decisión de la última semana, porque imagínate que el 30% de las personas entre 18 y 29 años, que es parte importante del padrón, ¿cierto? Recién en la última semana van a decidir quién. ¿Por qué el público joven, Maximiliano, decía el último, o quizás es más emocional a la hora de votar? Sí, mira, yo creo que se suman varias cosas. Yo creo que esa es una muy mala noticia para la candidatura de Janet Jara, porque por lo mismo que te decía antes, cuando uno ve también los votantes por rango etario, por lo general, el votante que es muy fuerte del Frente Amplio de Boric y que también de la candidatura de Jara es el votante entre 18 y 30 años. Entonces yo creo que es una muy mala noticia para la candidatura de Janet Jara saber que ese rango etario está diciendo su voto al último minuto. Yo creo que una de las razones que podría ser también es que porque hay ciertas personas esperan su voto hasta el final, es claramente un indicio de que estamos hablando de un grupo de votantes que no está ideologizado, que seguramente también se va a mover por el análisis de la campaña en medios digitales. También ese es un tipo de votante donde instancias como los últimos dos debates que quedan, que uno es precisamente el 10 de octubre, perdón, 10 de noviembre, que es el de Anatel, podría mover la aguja, ¿no? Pero yo te diría que por el 80%, incluso algunos hablan de 85-90% del votante probable, ya tendría su voto definido. O sea, ¿tú crees que el más de un 80% ya tendría definido el voto? Así es, sí, así es. Eso te muestran distintas encuestas. Ahora, Ahora no, ahora estamos con no, dime. Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa. Maximiliano, ¿cuál es la importancia del techo de los 30 puntos? Porque, a ver, hoy día en todas las encuestas, todo sondeo, Janet Jara se mira como la primera opción. Pero es distinto ganar la primera vuelta con un 30, con un 35%, que ganarlo con un 25%, ¿cierto? Y también para el candidato de la derecha que llegue segundo, ¿cierto? ¿Qué tan relevante va a ser pasar esa barrera de los 30? ¿Qué tan bueno es que un candidato entre el primero y el segundo puesto existan más de 10 puntos de diferencia? Mira, es una diferencia muy, muy grande. Si que esto fuese en segunda vuelta, digamos, una diferencia de 10 puntos es paliza en una segunda vuelta. En primera vuelta, yo creo que una diferencia, claro, entre 10 puntos, si Jara llegase a obtener 30 o sobre los 30 puntos, estamos hablando que eso sería más o menos parecido a la suma del primer y segundo lugar en la oposición. Entonces, claro, te proyecta en una segunda vuelta con algo más de oxígeno y también te sirve para un arrión anímico. Lo que vimos también en la primaria del oficialismo, cuando Janet Jara gana cómodamente, fue justamente la semana siguiente donde tuvo su mejor desempeño en las encuestas. Entonces está bastante bien demostrado que si tú tienes muy buen resultado en primera vuelta, tiene un vuelito adicional la semana que sigue porque está siendo mencionado en los medios, está como en una especie de luna de miel. Y lo que el oficialismo va a intentar hacer es tratar de extender lo máximo posible ese momento. Yo creo que van a celebrar con bombo y platillo, por así decirlo, ganen por 5 puntos, por 10 puntos. Y yo creo que eso sí que se puede dar algo bastante paradójico, porque en esta intención, este arrión emocional de una victoria en primera vuelta, puede ir acompañado paradójicamente
con el peor resultado de las parlamentarias desde el retorno a la democracia, porque todo también parece indicar de que la derecha podría obtener mayoría en ambas cámaras. Bueno, no olvidemos que los resultados de la primera vuelta presidencial anterior, donde Gabriel Boric logra ganar en segunda vuelta, la primera vuelta pasada la gana José Antonio Kast con un 27,9%, seguido de Gabriel Boric con un 25%. O sea, la diferencia porcentual solamente 2 puntos. Hoy día, de acuerdo a los números publicados la semana pasada, en la última encuesta, ¿cierto?, antes de la veda, se podía ver que el diferencial podía llegar a 10 puntos, que como tú dices, sería bastante, ¿cierto?, que eso sucediera. Ahora, literalmente, los votos o los porcentajes que podría sacar Kaiser, Matei, Parisi o cualquiera de los otros tres que no sea el que gane la primaria por parte de la derecha, ¿serán completamente traspasables? Bueno, esa es una buena discusión. Yo te diría que en su gran mayoría, a mí no me cabe duda de que los votos, por ejemplo, de Kast y Kaiser son traspasables entre ellos en una segunda vuelta. Y te diría que en una quizás menor medida, pero también en su gran mayoría, finalmente, los de Matei también van a ser traspasados, ya sea a Kast o Kaiser. Probablemente con mayor facilidad a Kast, porque uno ve que entre Kast y Chile Vamos todavía hay una matriz ideológica compartida. Si que uno piensa que Kast no es un outsider, sino que es un político que nace al alero de la UDI. Entonces, uno puede pensar también que hay mayor afinidad ideológica entre un sector fuerte de Chile Vamos, UDI y RN, con Kast más que con Kaiser. Distinto el caso de Bópoli, ¿no? Que Bópoli por ahí tiene juega algo diferente. Pero te diría que, así como al ojo, yo te diría que más del 70% de los votos de Matei van a pasar al candidato de derecha que pase en primera vuelta. A eso quería llegar. Yo creo que el voto de Parisi se mueve en una dinámica distinta. Muchas veces el voto de Parisi, porque lo que estamos comentando recién, dice relación con el clivaje de derecha-izquierda, pero cuando uno habla ya de Parisi, ese es un votante que se mueve en otro eje, ni derecha ni izquierda, sino más bien pueblo elite. Es en una gran medida un votante anti-establishment, antisistema, por así decirlo. De hecho, Parisi se posiciona justamente como una alternativa a los mismos de siempre. Ese es como, en base a eso gira bastante su retórica electoral. Yo diría que ese caso ya es más dudoso, porque no hay un compromiso ideológico tan marcado entre Parisi, Kaiser y Kast. Y ahora, ¿y va a ser un misterio realmente cuánto marque Parisi? Porque recordemos que en la primera vuelta pasada Parisi llegó a un 12,8% de los votos, salió tercer lugar, le gana a la carta de Chile Vamos, por muy poco, pero le gana, sale tercero, con una campaña hecha desde el exterior. Hoy día la campaña la está haciendo en terreno, que es bastante distinto, ¿cierto? Y el gran misterio, que si pasa al revés, si Franco Parisi pasa a segunda vuelta, ¿cuántos de esos votos de Kast, Kaiser y Matei serán traspasables? Porque ahí, como tú decías, es lo que identifica, lo que él traspasa a su público votante o el mensaje que quiere entregar el anti-establishment, justamente. Claro, yo creo que en ese caso lo que va a pesar más, mira, yo creo que cualquiera que pasa a segunda vuelta tiene una ventaja importante contra Jara, salvo el caso de Parisi. Incluso la semana pasada uno podía ver que Kast y Matei son por lejos los más competitivos en la segunda vuelta y Kaiser estaba en el margen de error, pero ya esta última semana incluso se ha podido desprender un poco Kaiser, o sea, incluso Kaiser es bien competitivo en contra Jara. El caso de Parisi es el único donde eventualmente Jara podría ganarle de acuerdo a la encuesta, pero yo creo que ahí lo que va a pesar, más allá del voto pro Parisi, va a ser el voto anti-Jara, el voto anticomunista, por así decirlo. Hay un marcado, y esto se llama en ciencia política como identidades políticas negativas. O sea, yo me defino no por aquello que yo pienso, sino más bien por estar contra de alguien o de algo. Yo creo que ahí va a pesar mucho más esa dimensión del voto, que es qué tan anticomunista soy. Me defino más como antijarista o antiparisista. Yo creo que en esa disyuntiva la mayoría de los chilenos optarían a regañadientes, pero optarían de todas maneras por la candidatura de Parisi. Con todo, está bien peleada esa disputa y no me atrevería a definir un ganador entre una segunda vuelta entre Jara y Parisi. Sí, bueno, yo creo que cualquier escenario justamente de segunda vuelta. Bueno, vamos a estar justamente esa noche, Maximiliano, 16 de noviembre, atento a eso, porque yo también creo que demográficamente, dependiendo de la zona del país, los resultados van a ser distintos.
Vamos a ver cuánto Yes. pesa el bolsón del norte, sobre todo Antofagasta para Franco Parisi. Vamos a ver cuánto pesa el bolsón de la Araucanía, por ejemplo, para José Antonio Kaiser. Y yo creo que hay sobre todo el tema fronterizo, mucho campo, ¿cierto? Con Kaiser. Yo creo que Kaiser puede dar una sorpresa bastante en zonas bastante rurales. Pero bueno, Maximiliano, estamos en línea. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti por la invitación y saludos a todos los auditores. Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa Cierto, haciendo este análisis ya en veda electoral, mirando esta cuenta regresiva.